soy médica toxicóloga y bueno, estamos acá para hablar del tema que nos convoca en clínica, que es drogas antiosteoporóticas. Para empezar a hablar de este tema, primero vamos a definir lo que es la osteoporosis. La Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad esquelética sistémica que está caracterizada por una masa ósea baja y además el deterioro microarquitectónico del tejido óseo. Eso lleva a un aumento subsecuente en la fragilidad que tiene el hueso y por lo tanto una susceptibilidad al riesgo de fracturas atraumáticas, es decir, una fractura sin tener un previo golpe o traumatismo o caída. Esta enfermedad constituye un problema grave y cada vez más frecuente de salud pública en los países desarrollados. Se sabe que de 30 a 50% de las mujeres y que de 15 a 30% de los varones presentan alguna fractura vinculada con la osteoporosis en algún momento de su vida. Osteoporosis significa hueso poroso y en estas imágenes se puede ver un hueso normal y una imagen de un hueso que posee osteoporosis. Vamos a recuperar algunos conocimientos previos, ¿sí?, para hablar de este tema. Como ustedes recordarán, el hueso tiene una matriz que forma más o menos el 94% del hueso y tiene una matriz orgánica e inorgánica, un 5% de agua y menos del 1% es el componente celular. El componente celular está formado por osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, después vamos a ver algunas de sus funciones. Y la matriz orgánica está formada por colágeno, proteoglicanos, proteínas y citoquinas. La matriz inorgánica está formada por la hidroxiapatita. En esta imagen podemos ver la célula osteogénica que se convierte en osteoblastos, los osteoblastos cuya función es formar matriz ósea, los osteocitos que son los encargados de mantener el tejido óseo y los osteoclastos, que tienen funciones de resorción en la ruptura de la matriz ósea, ¿sí? Por lo tanto, los osteoblastos y osteoclastos cumplen funciones opuestas. Vamos a recordar también algunas hormonas que intervienen en el metabolismo mineral, como por ejemplo la parotormona o hormona paratiroidea, que es la hormona secretada por la glándula paratiroides y que posee efectos estimulantes, por ejemplo en el hueso y en los riñones, que incluyen la estimulación, por ejemplo en los riñones de la alfa-1 hidroxilasa, en las mitocondrias renales, lo que hace que aumente la producción de 1,25-hidroxivitamina D, o sea, el calcitriol, que es el metabolito biológicamente activo de la vitamina D. También en el hueso aumenta la resorción ósea y en el intestino potencia la acción de la vitamina D. Otro concepto a tener en cuenta es la remodelación ósea, ¿sí? Como dijimos anteriormente, la resorción del hueso producida por los osteoclastos, que puede estar estimulada por la hormona paratiroidea y el calcitriol e inhibida por los estrógenos y la testosterona. En cambio, la formación de hueso, ¿sí?, generada por los osteoblastos, que puede ser estimulada por la calcitonina y los estrógenos, inhibida a mayor edad y por fármacos como los corticoides, ¿sí?, que pueden producir un efecto adverso como es la osteoporosis. Bueno, acá podemos ver el proceso de remodelado óseo, que es un proceso por el cual la masa ósea se va a ajustar durante toda la vida del adulto. Generalmente se alcanza una masa ósea máxima alrededor de los 30 años, ¿sí? Sigue aumentando y a partir de los 50 años es cuando empieza a decrecer y puede aparecer esta patología. Este proceso de remodelado óseo, va a comprender diferentes fases. Lo realizan innumerables unidades de remodelado óseo en todo el esqueleto. Se la realiza en las superficies del hueso y de ellas el 90% son normalmente inactivas. Están cubiertas, como pueden ver en la imagen, por una fina capa de células de revestimiento. Los precursores de los osteoclastos que están ahí se van fusionando
y son activados en las distintas fases para la resorción de una laguna en una superficie que estaba inactiva. Estas células mencionadas son sustituidas por osteoblastos que depositan hueso nuevo para restaurar finalmente la integridad del tejido. Este proceso, como verán, dura varios meses. A la osteoporosis se la conoce o se la denomina ladrón silencioso, ya que es una enfermedad sin síntomas, pero tiene un riesgo importante de fracturas, o sea, se puede presentar en forma asintomática y que cuando debuta el paciente se presenta a la guardia o al consultorio con una fractura de muñeca o en la columna, en alguna vértebra o en la cadera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, obviamente la clínica nos va a indicar, pero también tenemos estudios de imágenes, por ejemplo la densitometría ósea, en la cual los resultados se pueden evaluar de acuerdo a dos puntuaciones o score, la puntuación T y la puntuación Z. La puntuación T es un número que muestra la cantidad ósea que tiene en comparación con un adulto joven, aproximadamente de 30 años, del mismo género, con una masa ósea máxima. Si la puntuación superior es menor a 1, se considera normal. Cuando la puntuación se encuentra entre menos 1 y menos 2.5, se clasifica como osteopenia, o sea, el paciente tiene una masa ósea baja. Y una puntuación inferior a menos 2.5 se define como osteoporosis. Esta puntuación T se utiliza para calcular el riesgo que tiene ese paciente de desarrollar una fractura. Por otro lado, tenemos la puntuación Z, que es un número que refleja la cantidad ósea que tiene en comparación con otras personas de su grupo etario y del mismo tamaño y género. Si esta puntuación es excepcionalmente baja o alta, puede indicar la necesidad de exámenes médicos adicionales. Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos al tratamiento. Obviamente, acá vamos a hablar más que nada del tratamiento farmacológico, pero también tengan en cuenta que la dieta y la actividad física también son importantes durante toda la vida de los pacientes. Y acá, en este caso, los objetivos del tratamiento van a ser controlar el dolor asociado con la enfermedad, el dolor que produce obviamente una fractura, retardar o detener el proceso de la pérdida ósea, prevenir las fracturas con algunos medicamentos que pueden fortalecer el hueso y minimizar el riesgo de caídas que podrían causar estas fracturas. Entonces, el tratamiento farmacológico lo podemos dividir en fármacos antirresortivos o fármacos osteoformadores. Y hay un fármaco, precisamente el ranelato de estroncio, que tiene una acción mixta. Vamos a empezar entonces con los tratamientos o los fármacos antirresortivos. Dentro de este grupo vamos a encontrar a los bifosfonatos, que son uno de los grupos más utilizados. También podemos tener en cuenta la terapia hormonal, ya sea estrógenos o raloxifeno, la calcitonina y un fármaco más nuevo como es el denosumab. Nos vamos a enfocar siempre de acuerdo a la frecuencia de utilización, por experiencia y demás. Entonces, generalmente vamos a empezar, en este caso, los bifosfonatos. Los bifosfonatos son derivados no biodegradables de los pirofosfatos del hueso, pero son resistentes al metabolismo por las fosfatasas. Existen de varias generaciones, los de primera generación como el etidronato y el clodronato, los de segunda generación como el alendronato y el pamidronato, los de tercera generación como el risendronato, el ivandronato y el soledronato, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Como dijimos anteriormente, estos fármacos son antirresortivos, por lo tanto impiden la disolución de la hidroxiapatita, que habíamos hablado que formaba parte de la matriz, pero también, y un poco más importante, interfieren en algunos procesos bioquímicos específicos de los osteoclastos, que son los encargados de la resorción, ¿sí? Por lo tanto, impiden la función correcta e incluso pueden provocar la apoptosis de los osteoclastos. Esa era la farmacodinamia. En cuanto a la farmacocinética, tienen una biodisponibilidad oral baja, por lo tanto se absorben poco por vía oral, pero una manera de aumentar la absorción
podría ser, ¿sí?, que es lo que se sugiere a los pacientes, ingerir el medicamento con un vaso lleno de agua después de ayunar toda una noche y esto hacerlo mínimo 30 minutos antes del desayuno. Posterior a esto, mantenerse por lo menos también 30 minutos en forma erecta y no acostarse en forma inmediata. Con respecto a la excreción, principalmente es renal. Estas son las características más importantes para tener en cuenta con respecto a la farmacocinética y recalcarle a los pacientes esta característica que tienen con respecto a la absorción para aumentar o mejorar la absorción oral. Bueno, en cuanto a las reacciones adversas, son fármacos generalmente bien tolerados. Los efectos adversos más comunes son a nivel gastrointestinal. El paciente puede presentar diarrea o estreñimiento, dispepsia, dolor abdominal, náuseas. También se describieron algunas reacciones de hipersensibilidad y algunos fármacos, como por ejemplo dentro de este grupo el alendronato, puede causar esofagitis químicas y ulceraciones severas, ¿sí? Más o menos en 1.5% de los pacientes según algunos estudios. El zoledronato también está descrito que podría provocar falla renal. Así que bueno, esos son algunos de los efectos adversos que tienen este grupo. Para dar algo de la posología o de las dosis es importante porque son medicamentos que tienen una posología, digamos, muy fácil en cuanto a la implementación para el paciente, ya que son fármacos que se administran algunos una vez por semana, otros una vez por mes, otros cada 3 meses. Entonces es una pauta de administración muy cómoda para el paciente. El alendronato viene de 70 miligramos, por ejemplo, y se puede utilizar un comprimido una vez por semana, ¿sí? También viene de 10 miligramos que se puede tomar todos los días, pero generalmente se opta por esta pauta de administración. El risedronato de 35 miligramos, también un comprimido una vez por semana. Hay que recalcarle al paciente que esto lo debe hacer el mismo día de la semana. Quiere decir que si el paciente lo toma el día jueves de esta semana, la semana siguiente lo hace el mismo día. El ivandronato, que viene de 150 miligramos, se puede tomar un comprimido mensual. Y si no, hay una opción que es intravenosa de 3 miligramos, que es cada 3 meses, o sea, una pauta trimestral. El pamidronato también intravenoso cada 3 meses y el zoledronato o ácido zoledrónico, que ahí tienen una muestra del envase que trae 4 miligramos en 5 mililitros, es en forma anual intravenoso. Generalmente se optan por los de vía oral, como son el ivandronato o el alendronato o el risedronato, que son de los más utilizados. ¿Para qué patologías se puede indicar este grupo de fármacos? Bueno, se puede dar para la enfermedad de Paget ósea, para la hipercalcemia de cualquier origen, para la osteoporosis que producen fármacos como los glucocorticoides, para la osteoporosis posmenopáusica, que puede ser una alternativa o puede ser combinada incluso con estrógenos, y para las metástasis óseas. Bueno, pasamos al segundo grupo de fármacos, que son los estrógenos, que bueno, está aprobado por la FDA sobre todo para prevención de osteoporosis posmenopáusica en mujeres posmenopáusicas. Estas demostraron reducción de fracturas vertebrales y no vertebrales, pero solo en estudios observacionales, y su uso a largo plazo se asocia a un incremento en el riesgo de cáncer de mama. Bueno, hay varios esquemas de estos medicamentos hormonales, ahí más o menos pueden ver de acuerdo a los días de las pacientes, distintas terapias combinadas con estrógenos como el etinilestradiol o algunos progestágenos como la medroxiprogesterona o norethisterona. Bueno, eso va a ser de elección del médico, que es lo conveniente para cada paciente de la utilización. Hay que recordar que bueno, estos fármacos tienen efectos adversos, pueden clasificarse en psicológicos, físicos o metabólicos. Los psicológicos pueden ser la irritabilidad, el humor depresivo y las crisis de pánico. En cuanto a los físicos, se puede ver que la paciente puede presentar cefaleas, tensión mamaria y mastalgia. Y en cuanto a los metabólicos, las alteraciones lipídicas y la resistencia a la insulina son los más importantes de recordar.
Bueno, tenemos acá otro grupo que son los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Podemos nombrar el tamoxifeno o el raloxifeno, en este caso es más usado. Estos fármacos se van a fijar a receptores estrogénicos, ejercen efecto agonista en órganos dianas como puede ser el hueso y el hígado, no tiene actividad en el útero y se desempeña como un antiestrógeno en la mama. En el hueso lo que hacen es disminuir la resorción ósea, por eso también están dentro del grupo de los antirresortivos. Preservan la densidad ósea de la columna vertebral en mujeres posmenopáusicas y también disminuyen el riesgo de fracturas de cadera y columna. Bueno, los efectos adversos que se pueden presentar con estos fármacos son antiestrogénicos, sofocos, náuseas y vómitos, estrogénicos, como aumento de la síntesis hepática de factores de coagulación y antitombrina 3, tromboflebitis y embolia pulmonar. Y ahí tienen las posologías, o sea, estos fármacos se administran vía oral, el tamoxifeno de 20 miligramos, también hay una presentación de 10 miligramos, y el raloxifeno, como tienen ahí, uno de los nombres comerciales de vista, 60 miligramos. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la calcitonina ahora. La calcitonina es una hormona que producen las células parafoliculares de la glándula tiroides y la función de esta consiste en reducir los niveles séricos de calcio sanguíneo. Actúan directamente sobre los osteoclastos, se unen a los receptores de membrana, causan un aumento en el AMP cíclico e interfieren con los mecanismos de transporte a través de la membrana de fosfato y de calcio. Esta se presenta en un spray nasal que puede venir de 50 o 200 unidades internacionales al día. Y también creo que tiene una forma intravenosa para utilizar. Las indicaciones de este fármaco son para la enfermedad de Paget, la osteoporosis posmenopáusica y por corticoides y la hipercalcemia asociada a neoplasias o hiperparatiroidismo. Tiene algunos efectos adversos como puede ser la rinitis, el efecto vasomotor facial, como el enrojecimiento que puede presentar, las náuseas y los vómitos. Bueno, ahora tenemos la vitamina D, que junto con el calcio se pueden combinar con los bifosfonatos, por ejemplo. Aumenta los niveles plasmáticos de calcio y fosfato, o sea, absorción y reabsorción tubular, y también estimula el osteoblasto. Hay que tener en cuenta que la vitamina D se va a biotransformar, como dijimos, en el riñón a calcitriol. Es una vitamina liposoluble y por lo tanto se puede acumular. Y existe evidencia de la efectividad solo si hay deficiencia de esta vitamina, como puede pasar en personas de edad como los ancianos. Tenemos vitamina D las naturales, como el colecalciferol D3 y ergocalciferol D2, derivados hidroxilados en posición 25, o sea 25 hidroxivitamina D3 o colecalcifediol, y derivados hidroxilados en posición alfa como el calcitriol, que es 1-alfa 25 dihidroxivitamina D3, y el alfa-calcidiol. Como dijimos antes, la vitamina D lo que va a hacer es activar la absorción intestinal del calcio, reducir la excreción renal de este ion y estimular a los osteoblastos disminuyendo la velocidad de recambio óseo. El efecto neto, por lo tanto, va a ser un aumento de la calcemia, o sea, hipercalcemia. Las indicaciones para el uso de la vitamina D son la osteomalacia, el déficit por mala absorción, la osteoporosis, la profilaxis de fractura de cadera en ancianos y pacientes tratados con corticoides y la enfermedad de Paget. Las reacciones adversas que se pueden presentar con esta vitamina: si uno hace una ingesta excesiva, se va a presentar una hipervitaminosis que se caracteriza por una situación de hipercalcemia. A nivel renal puede haber disminución de la capacidad para concentrar la orina, o sea, el paciente puede presentar poliuria y polidipsia, acumulación de calcio en tejidos blandos como pueden ser riñón, vaso, corazón y pulmón. Bueno, el calcio, tenemos distintas presentaciones. El carbonato de cálcico es la más barata, es la presentación más barata, pero hay que tener en cuenta que necesita un pH ácido para su absorción y entonces debe administrarse con las comidas.
En cambio, el citrato cálcico es más caro, pero no tenemos problemas con este tipo de problemas en la absorción. La ingesta recomendada de calcio es diferente. En los adultos, más o menos se recomiendan 1000 miligramos de calcio por día. En embarazo, lactancia y pacientes posmenopáusicas, entre 1200 y 1500 miligramos diarios. Y vienen suplementos de 500 a 1000 miligramos por día. Las dosis mayores de 500 miligramos al día debemos dividirlas en 2 dosis. La administración por la noche es mejor cuando la paratormona baja porque se favorece la incorporación, y la segunda dosis se hace con la comida. Si el paciente, aparte de tomar calcio, utiliza bifosfonatos, hay que utilizarlo entre las dosis de estos para evitar la interacción a nivel de la absorción. Bueno, este boletín de información farmacoterapéutica de Navarra ya tiene un par de años, pero algo que se había visto era si estábamos haciendo bien con los suplementos de calcio, o sea, si realmente deberían utilizarse. Lo que dice el informe es que en personas menores de 70 años y que tienen un consumo dietético adecuado, los suplementos de calcio no demuestran eficacia en la prevención de fractura, por lo tanto no serían necesarios. La menopausia tampoco es una indicación para el uso de calcio. Lo que se podrían beneficiar del uso de calcio serían los ancianos frágiles, o sea que ya tienen este tipo de patologías o que tienen osteopenia. Y los datos de fractura de cadera y de riesgo cardiovascular apoyan el uso asociado con vitamina D, o sea, generalmente se usan en forma conjunta. Acá hay una lista de algunos alimentos ricos en calcio, muchos ya los conocemos, pero bueno, se detallan, por ejemplo, la leche, el yogur, el queso, y después, aparte de los lácteos y sus derivados, algunos otros alimentos como algunos pescados o algunas verduras como brócolis o espinacas, etc. Bueno, tenemos un fármaco que es el denosumab, que el denosumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe el RANKL, que es el RANK ligando. Ahora les voy a explicar un poquitito en el próximo gráfico qué es. Reduce la formación de osteoclastos maduros, ¿sí? Y contribuye a reducir la supervivencia del osteoclasto. Bueno, en esta imagen ustedes pueden ver un precursor de osteoclasto. En la membrana del osteoclasto se puede ver como una llavecita de color arena que dice RANK, que es el receptor transmembrana, y arriba hay como una pelotita marrón que dice RANKL, que es el ligando de RANK. Bueno, el ligando de RANK, el RANKL, se encuentra en toda la membrana del osteoblasto, y el RANK, que es el receptor, se encuentra en la membrana del osteoclasto. Generalmente cuando estos dos se funcionan, se activan los osteoclastos y comienza la resorción ósea. Lo que haría el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, sería impedir esta unión del RANK con el RANKL, por lo tanto que el precursor del osteoclasto no se active, ¿sí? Y disminuiría la resorción ósea. Esta sería una manera simplificada de explicar todo este mecanismo y sistema de RANKL. Tiene efectos adversos como hipocalcemia, infecciones y reacciones dermatológicas, y bueno, se aplicaría o se administraría cada 6 meses 60 miligramos en forma subcutánea. Bueno, esos serían los antirresortivos, y ahora hablamos de los osteoformadores. El único fármaco osteoformador es la teriparatida. La teriparatida se obtiene mediante recombinación genética, es idéntica a la secuencia N-terminal de los 34 aminoácidos de la fracción activa de la paratormona humana endógena, y, o sea, es un análogo de esta hormona, y lo que hace es estimular la formación de hueso por los efectos que tiene sobre los osteoblastos y la síntesis de 1,25-dihidroxivitamina D, aumentando la absorción intestinal de calcio y la secreción de fosfatos. Este fármaco también vía subcutánea en muslos o abdomen, y se administran 20 microgramos diarios.
Los efectos adversos más frecuentes fueron náuseas, cefaleas, vértigos y calambres, y se observa un discreto aumento de la excreción urinaria de calcio, y un 11% de los pacientes presentaron hipercalcemia leve y generalmente transitoria. Y por último, tenemos un fármaco de acción mixta, o sea, el ralenato de estroncio actúa de las dos maneras, o sea, tiene un mecanismo antirresortivo y osteoformador. El estroncio incorporado al hueso tiene un efecto dual, puesto que eleva los marcadores de formación y también reduce los de resorción, por lo tanto incrementa la replicación de células osteoformadoras e inhibe la diferenciación de los precursores osteoclásticos. Algunos de estos últimos, como les nombré antes, son mucho menos usados, tienen algunas contraindicaciones, no se pueden usar para cualquier patología que tenga osteoporosis, entonces siempre hay que evaluar en cada paciente en particular cuál va a ser el fármaco, como para cualquier patología, cuál va a ser el fármaco de elección para ese paciente que yo tengo enfrente, si además le voy a añadir algún otro requerimiento como calcio, vitamina D, sugerirle actividad física, una alimentación adecuada. Bueno, así que digamos, esto es un poco los fármacos que tenemos al alcance. Con respecto al ralenato de estroncio, la agencia española y la agencia francesa también hizo algunos reportes de reacciones de hipersensibilidad y enfermedades tromboembólicas, así que bueno, también hay que ver la elección de cada uno, siempre teniendo en cuenta, recuerden en fármaco, la eficacia, la seguridad, la adecuación y el costo para ese paciente. Así que bueno, esta fue la clase, espero que les haya gustado y que puedan incorporar algún otro material que les interese. Gracias a todos.